Como todos saben, una vez por mes, regularmente tenemos una noche ADN, una noche donde tratamos de bajar al equipo, a los que trabajan con nosotros en las diferentes áreas y en los diferentes ministerios, tratamos de bajar un poquito la visión de nuestra iglesia. Amén. Y hoy quiero, antes de comenzar con esto, quiero invitar a dos personas que tengan buenos pulmones para inflar un globo. ¿Algún voluntario que quiera inflar un globo? Alguien tiene que tener buenos pulmones, buenos pulmones. Nadie quiere inflar un globo. Ahí, Ángelo, a ver, el Ángelo. Aquí tengo otro, ¿no? Sí. Ya. Son grandes globos. Háganse para acá. Mira, antes de que yo les comparta lo que el Señor me entregó para compartirle a este equipo, quiero invitarlos que inflen ese globo hasta que se reviente. ¿Ok? Uno ahí y el otro acá. Por favor, bien cerquita bien cerca de los chicos, bien cerca. Sin pellizcarlo, sino que inflándolo hasta que se reviente. Vamos, sin pellizcarlo. Sin tiempo, hasta que se reviente. Vamos. Respiren profundo. Vamos. Respiren profundo. Se nos puede marear, ojo, necesitamos a alguien que nos ayude por si se marean. Si se desmayan hay que firmar el globo. No importa que te desmayes, pero afirma para que no se desinfle el globo. Vamos. Vamos. Seguimos. Bueno, y mientras los chicos están ahí inflando el globo, quiero invitarlos a que vayan conmigo a Mateo capítulo 15, en el verso 32. Vamos, Mauri. Vamos, Ángelo. Vamos, que queda poco. Afírmalo ahí. Vamos. Vamos, que aquí el Señor me entregó algo para entregarle a ustedes después de que inflen estos globos. Pónete de lado, Mauri, para que... Vamos, yo pedí gente que tuviera buenos pulmones, así que no nos pueden fallar. Vamos, Mauri. Me parece que Mauri va a ser el primero. Vamos, Mauricio. Tapen el oído a los bebés. Vamos, Mauri. Vamos, anímenlos, por favor. Caramba. Vamos, Mauri. Ángelo, relevo. Vamos. Caramba, qué globo ese. No pensé que era tan grande. El equipo creativo. Espérense, déjenme ponerme más atrás. Vamos. Arriba, a ver. Arriba al Ángelo acá. Al Ángelo. Arriba al Mauro acá. Ya va, hasta ahí nomás. Cuidado, afírmalo. Vamos con el otro, me están demorando mucho. Vamos, un aplauso a los hermanos, por favor, porque... ¿De qué les voy a hablar esta noche? ¿Cómo
aumentar nuestra capacidad. Cuando uno mira la iglesia y cuando uno mira lo que es liderazgo, por lo general uno tiende a mirar este efecto, el efecto que por favor ustedes sintieron. Los que estaban adelante se empezaron a alejar porque vieron que el globo crecía mucho. Algunos empezaron a sentir el ruido del golpe que en cualquier momento explotaba y estaban pensando en las manos del Mauri, en la cara del Mauri, que algo iba a pasar con el ángelo, que ese efecto se genera cuando un líder crece. Cuando un líder desarrolla su crecimiento, genera muchas emociones, y cuando un líder desarrolla su potencial, por lo general termina siendo un problema. Amén. Y quiero compartirles algo esta noche, revelacional, porque no lo vamos a compartir con la iglesia. Esto estoy hablando a nivel de liderazgo. Sé que algunos están por primera vez en una noche de ADN y quieren saber qué es lo que yo hablo en las noches de ADN. Yo hablo directamente a los líderes y trato de que ustedes puedan desarrollar el mayor nivel de su potencial posible. Yo podría haber dejado que Mauri inflara y probablemente habría sido mucho más grande el globo y quizás uno de los dos habría terminado reventando ese globo. Pero cuando comenzó, yo vi los rostros de algunos y al principio se infló. Cuando llegó hasta este porte, algunos de ustedes comenzaron a cambiar su rostro. Si ustedes hubiesen estado a este otro lado del cristal donde estoy yo y habrían visto su rostro, cómo empezaron a tapar a sus hijos, cómo empezaron algunos a hacerse para atrás, cuando el globo ya era más grande que la cabeza del Mauri, y cuando el globo era más grande que la barriga del Mauri, ya empezaron algunos a preocuparse. Y quiero compartirles esta noche algo que el Señor ministró en mi vida hace unos días atrás. Esto no es que yo lo haya preparado hace un mes o 2 meses o nada, pero sí tiene mucho que ver con lo que nosotros como iglesia creemos, experimentamos y vivimos. Amén. Dice el libro de Mateo capítulo 15, verso 32, dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Diga alguien amén aquí. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Dice: y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Todos conocen la historia de la multiplicación de los panes y los peces, pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta de una cosa. Todos conocen la historia de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, con la que Jesús alimentó ¿a cuántos? ¿A cuántos? A 5,000. Pero pocos conocen la historia de los 7 panes y de los pececillos, que no es lo mismo, porque Jesús repitió el mismo milagro 2 veces. Todos leen los pasajes de la Escritura, la gran mayoría, y cuenta la historia de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. Pero pocos se detienen a leer la segunda historia, cuando Jesús hace otro milagro. Y mira lo que dice la Escritura. Sigo leyendo. 7 panes, ¿cuántos panes tiene? Dijo, y dijeron 7 y unos pocos pececillos. Verso 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, despedida la multitud, la gente entró en la barca y vino a la región de Magdala. Jesús alimenta a 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. Este no es la multiplicación de los 5,000. Esto no tiene nada que ver con el primer milagro. Aunque Dios repite el milagro. Y mi pregunta es,
Y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué razón Jesús vuelve a predicarle a sus discípulos otra vez el mismo mensaje? ¿Por qué Jesús les tiene que volver a decir cuánto tenemos? Si habían visto la multiplicación de los panes y los peces, no sé si un año, no sé si meses antes, pero ellos ya habían vivido ese milagro. La multiplicación de los 5 panes y los 2 peces ya lo habían vivido, ya habían experimentado cómo Dios podía multiplicar y alimentar a una multitud de más de 5.000 personas. Y luego que Jesús se da cuenta que hay una multitud de más de 4.000 personas, sin contar los niños y las mujeres, dice la Escritura, dice que llevaban 3 días sin comer. 3 días sin comer. Y Jesús les dice, tengo compasión de la gente y no quiero que se vayan. Escucha, mira la preocupación del maestro. No quiero que se vayan y se desmayen en el camino. Yo no quiero que ellos se desmayen en el camino. Y dice la Escritura que Jesús llama a sus discípulos y les dice, ¿cuántos panes tenemos? 7. Y unos pececillos, dicen ellos. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, verso 5. Mateo 16, 5. Y estate atento a esto, porque aquí está la palabra que Dios quiere compartirle hoy día, por las cuales le dice inflar un globo. Amén. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Qué les había pasado esto? Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vuestros corazones, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Sigue diciendo, verso 9, ¿no entendéis aún? Abraza al que está a tu lado y dile, tú no has entendido nada todavía. Dale un codazo, dale, no has entendido nada. Mira lo que dice. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Cuántas cestas recogieron? 12. Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas cestas recogiste? 7. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardé de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús aclarando 2 milagros diferentes. Jesús está explicándoles 2 milagros a esto. Les dice, ¿cómo no se dan cuenta? Después que multipliqué el pan para 5.000, recogieron 12 cestas de los pedazos que quedaron. Y luego que Jesús multiplica el pan para 4.000, que sobraron, ¿cuántas cestas? Ok, ¿entendieron lo que las 5 cuántas sobraron? Ok, y de las 7 panes, ¿cuántas cestas sobraron? 7. ¿De 5 cuántos sobraron? 12. ¿Y de 7 panes cuántos sobraron? 7 cestas. Mis matemáticas no andan bien. Si de 5 sobran 12, ¿por qué de 7 sobran 7? ¿Por qué sobró menos si había más para dar? ¿Por qué sobraron menos cestas si había más para dar? Porque la primera vez que el Señor les muestra el milagro de la provisión y de la multiplicación, estos no entendieron. No se dieron cuenta que lo que el Señor quería hacer con ellos era aumentar su capacidad de fe, su capacidad de creer, su capacidad de asumir la provisión que viene de parte del Señor. Sobraron, dice la Escritura, 7 cestas. Y cuando Jesús se sube a la barca y se va a Magdala, si ustedes siguen leyendo el capítulo 6, leímos el 5 y nos pasamos al 6,
Y Jesús dice, oye, ¿trajeron pan? Y adivina lo que dicen los perlas. Se nos olvidó. Y Jesús alimentó a 4,000 personas. ¿Y cuántas cestas sobraron? Dígalo fuerte, por favor. Y cuando Jesús le dice, oye, denme de pan de las 7 cestas que quedaron. ¿Y qué había pasado? Se le había quedado al otro lado. No tenían pan. Abraza al que está a tu lado, por favor, y reméselo un poquito. Y dile, no haya entendido nada. ¿Cómo tan pavo? Y me imagino que Jesús, si hubiese tenido el WhatsApp, les pone la carita así. Esto no han entendido nada. Todavía están en las mismas. Le hablé de la multiplicación de los 5,000. Y mira lo que le dice Jesús en el capítulo 16. Leímos el capítulo 15 y luego el capítulo 16. Dice, llegando su discípulo al otro lado, porque Jesús se sube a la barca y se va solo a Magdala. No se va con los discípulos. Porque los discípulos le estaban dando de comer a la gente y la estaban despidiendo. En ese tanto, Jesús se sube a la barca y va y cruza hasta Magdala. Al rato, Jesús dice en la Escritura que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Se le había olvidado traer lo que había sobrado del milagro. Se le había olvidado traer lo que había sobrado de los milagros. Y Jesús le dice, le dijo Jesús, mirad, guardado de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Jesús no le está hablando solamente del pan. Jesús le está hablando de su poca capacidad. Jesús le dice, hombres de poca fe. O sea, todavía no entienden. Todavía no logran entender lo que yo quiero hacer. Todavía no logras entender el principio por el cual Dios nos trajo a este lugar. ¿Sabe que estamos a una semana de pagar el alquiler de este lugar? A una semana. Y la plata no está. Y veo muchos rostros y caras que están preocupadas, la gente del equipo que no tenemos para pagar, que no hay. Y yo digo, ¿cómo todavía no lo entienden? ¿Trajeron lo que sobró del milagro? ¿Qué estás haciendo con el resultado de tu bendición? Lo estás dejando al otro lado. Por tu poca capacidad. Y estoy hablando en el contexto de todo. Estoy hablando a nivel ministerial, estoy hablando a nivel familiar, estoy hablando a nivel iglesia, estoy hablando a nivel liderazgo, estoy hablando en todo principio. ¿Sabe que de pronto viene gente y me dice, ¿sabe, pastor, queremos hacer esto? ¿De dónde sacamos plata? Imagínate que los discípulos le dijeran, maestro, no hay pan. ¿Y cuánto nos quedan? 7 panes. No, con eso alcanza. Para alimentar 4,000, mira la respuesta de esto. En el capítulo anterior, Jesús llamando a sus discípulos, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Mira la respuesta de un grupo de personas que ha vivido uno de los milagros de provisión más increíbles de la historia. Que vieron cómo en sus manos se multiplicaban los panes, que vieron cómo en sus manos los peces se multiplicaban y que alimentaron a 5,000 personas. Hermano, imagínate, si llenáramos este lugar y nadie pudiese sentarse, cabería más o menos unas 600 personas paradas aquí, todas apretadas, en el espacio que tenemos hoy. Y dice la Biblia que eran más de 5,000 personas que comieron hasta saciarse. Imagínate, por ejemplo, lo que es darle de comer al Mauri. ¿Cuántos panes se come, Carito?
¿Cuántos panes comen, Mauri? ¿Cuántos, po? ¿2? ¿Como 6? Ok, Mauricio se come 6 panes para saciarse. O sea que necesitaríamos 7 panes para darle comer solo a este. Quiere decir que en el primer milagro no nos alcanza para alimentar al Mauri. 5 panes. Por favor, tomen atención ahora a lo que les voy a decir. Amén. Y Jesús les está diciendo a ellos, dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, ¿por qué no trajimos el pan? Jesús les responde, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de la falsa fe. Cuídense de creer religiosamente. Cuídense de medir a Dios con tu capacidad. De pensar que Dios cabe en tu bolsillo o que Dios depende de una respuesta tuya. Y Jesús lo está desafiando a esto, a tomar un incremento, a expandirse, a aumentar su capacidad. Jesús lo está llevando a creer. Si yo les muestro este globo, ustedes no tienen ni se hubiesen imaginado que el tamaño que esto puede llegar a tener hasta que Mauri lo infló. Hasta que Ángel lo infló, ustedes no habían tomado dimensión del tamaño de que esto puede llegar a ser. Y quizá habría sido un poquito más grande si yo no lo reviento. Y muchas veces nuestra vida espiritual y nuestro liderazgo es tan pequeño por causa de nuestra poca capacidad. Yo le enseño al equipo, a mi equipo de pastores, le digo, debemos aprender a ser grandes líderes en un gran mundo. Porque es fácil ser un gran líder en un pequeño mundo. Es fácil liderar 2 o 3 personas. Y esas 2 o 3 personas, tú las lideras y te sientes un gran líder. Te vuelves un gran líder. Porque lideras a 2 o 3 personas. Pero ¿qué pasa si tienes que liderar a 20, a 30, a 40, a 100, a 1000? ¿Qué pasa si te toca liderar de esa manera? Cuando uno mira a Jesús diciéndole, tengo lástima de la gente, tengo compasión de ellos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a darles de comer. Y salta a los discípulos y dice, no tenemos, no nos alcanza. O sea, ¿de dónde vamos a sacar pan en medio del desierto para alimentar a tanta gente? Escúchame esto, la respuesta de ellos no era económica. No era económica. Ellos están respondiéndole al Señor, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? No quiere decir que ellos no tenían para poder comprar los panes o la harina suficiente para fabricar los panes. La respuesta de ellos es que ellos sentían que como estaban en el desierto, no tenían la capacidad para alimentar a tanta gente. ¿De dónde vamos a sacar tanto pan aquí donde estamos metidos? En mi situación, en mi condición, en el lugar en el que me encuentro, ¿cómo pretende Dios que yo provea para otros? En otras palabras, es lo que ellos están diciendo. ¿Cómo pretende Dios que en mi desierto, en el desierto que yo estoy viviendo, pueda ser un agente de bendición para otros? Y quiero regalarle unos puntos. Yo quiero que por favor todos los que están aquí tomen nota. Todos tomen nota, papel, saquen sus teléfonos. Porque te voy a dar unos principios esta noche que van a hacer que tú expandas tu ministerio. Y que tu capacidad de creer, que tu capacidad de liderar y que tu capacidad de expandirte va a generar el efecto que vimos en los primeros globos. Va a generar que la gente sienta temor de tu crecimiento. Amén. Abraza a alguien que esté cerca de ti. Y si no hay nadie, siéntate al lado de alguien, porque de eso se trata las noches de ADN. Si no hay nadie, siéntate al lado de alguien y dile al que está a tu lado y abrázalo y dile, va a llegar el día en que voy a crecer tanto que te voy a dar miedo, dígale. ¿Alguien dice amén? Número 1, expande tu capacidad
de administración. No hay peor líder que el que no sabe administrar su liderazgo. No hay peor líder. Un líder debe saber que tiene que invertir tiempo en su liderazgo. Un líder debe saber que debe invertir en su liderazgo. Un líder debe saber que el liderazgo no es un liderazgo de 5 minutos, sino que son 5 minutos el resultado de todo un día de preparación. Un liderazgo debe entrenarse, un liderazgo debe prepararse. Un líder debe tener la capacidad de entreno permanente en las cosas de Dios. Y no en un momento, de un día para otro, porque ese es el gran problema que muchos cristianos tenemos. Que pensamos que Dios va a hacer todo de forma milagrosa. Pero fíjate una cosa, Dios los probó con el primer milagro, pero en el segundo milagro se los reprochó. ¿Cuántos panes tenemos? 5 panes, 2 peces. Con eso es suficiente. Tomen, vayan y denle de comer a la gente. Pero en el segundo milagro ya les reclamó. Oye, ¿cómo no vieron el primer milagro? ¿No vieron lo que pasó? ¿No te bendije una vez? ¿No te proveí una vez? ¿Qué cambió en mí? ¿Por qué no lo puedo hacer esta vez? ¿Me están escuchando, no? Dios no ha cambiado, entonces Dios nos puede bendecir y nos puede proveer igual. ¿Cuántos gritan amén aquí? Mira, número 1, expande tu capacidad de administración. Expande tu capacidad de fe. Tu fe. Es fácil tener fe cuando tú eres un pequeño líder. Lo difícil es tener fe. Y cuando Mauri soplaba sobre el globo, estaba haciendo un ejercicio de fe. Él estaba haciendo crecer su fe con cada soplido. Porque en su mente él estaba pensando, y Ángelo también, estaban pensando de que al inflar el globo llegaría a un momento donde ya no daría más y tendría que explotar, pero ellos seguirían soplando. ¿Sabe cuántos cristianos son como ustedes que les doy el desafío de inflar un globo y solamente 2 levantan la mano para pasar? La gran mayoría. Y por eso la Escritura dice, y son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Porque es fácil así, desde lejos, y mirar cómo el otro lo hace. Pero ¿qué pasa si te toca a ti inflar un globo? Estoy hablando del globo como un acto de fe. Amén. Para que usted me entienda, una dinámica. Si te tocara al final del mensaje y yo te dijera, ¿cuántos quieren inflar este globo? Probablemente algunos dirían, yo, amén, amén, amén. Pero al principio no lo hacen, porque están esperando que otro lo haga. De eso está hablando el Señor. Cuídate de esa falsa levadura. Cuídate de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que muestran un evangelio perfecto, cuando el evangelio no es perfecto. Que tienen todo calculado, y si hacen esto, y si yo hago esto, Dios va a tener que responderme. Escúchame, Dios es Dios y hace lo que Él quiere. Y si Él quiere llevarte al límite para probar tu fe, lo va a hacer. Y si Dios decide quitarte todo para un día, bendecirte y dártelo todo otra vez, lo va a hacer. Alguien dígame, por favor. Si Dios quiere tenerte 10 años sentado en una silla para en un día transformar tu vida y transformarte en el gran líder que Dios te dijo que iba a ser, Dios lo va a hacer. Pero mientras tanto sigue soplando. Sigue soplando. O sea, porque el globo no se reventó al primer soplido, tú ya te diste por vencido, decidiste renunciar. Y lo que Dios está tratando de decir esta noche, en nuestra noche de ADN, es que tienes que seguir soplando. Seguir expandiendo tu capacidad. Seguir aumentando tu capacidad. Escucha esto. Expande tu capacidad de multiplicación. Expande tu capacidad de multiplicación. Tienes que tener discípulos, tienes que ser un gran líder. Jesús mira a los discípulos y dice, ¿cuántos panes tenemos? ¿Cuántos tenían? 7. ¿Cuántos panes tenían? ¿Cuántos panes tenían? 7. Y cuando Jesús termina, ¿cuánto le sobra? 7 canastas.
que no es lo mismo que 7 panes. 7 canastas. Y Jesús, el resultado de expandir tu ministerio, de aumentar tu capacidad, es que finalmente siempre te sobrará a ti. Siempre tendrás más de lo que en un comienzo tuviste. Y eso es lo que a la gente le cuesta creer. Cada vez que tú inviertes en la obra del Señor, inviertes en tu liderazgo, cada vez que tú inviertes en tu ministerio, lo que tú estás haciendo es aumentar tu capacidad. Aumentar tu capacidad es hacer una expansión de ti mismo. Es meterte y comenzar a inflar un globo. E inflar y llenarlo de fe, y llenarlo de fe, y llenarlo de fe, hasta que en algún momento va a tener que explotar. Y cuando llegue el momento de explotar, la capacidad que lograste va a ser 10 veces o 1000 veces mayor de que cuando comenzaste. Se lo voy a mostrar así. 5 panes o 7 panes, como quiera. Cuando termine de inflarlo, 7 cestas o 12 canastas de panes. Jesús está tratando de inyectar en tu mente de líder hoy un concepto. ¿Cómo estás aumentando tu capacidad? ¿Sabes? A veces yo tengo que tomar grandes decisiones en esta iglesia, a nivel de las iglesias. Sacar a alguien, poner aquí, mover este para acá, mover este para allá. Cuando digo, no entiende, no está aumentando su capacidad. Lo predicamos, lo declaramos. Algunos lo visten en una ropa, una frase que dice born for more. Nacimos para más. Pero es levadura. Es solo levadura. Julio, no puedes pensar que tu ministerio debe estar en una puerta toda la vida. No es eso. Y comienza a inflar tu globo. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Comienza a expandir tu capacidad. No es solamente eso. 2, Jesús quería que los discípulos expandieran su círculo de compasión. Jesús le dice, tengo compasión de la gente. Y los discípulos le dicen, ¿y a mí qué? ¿Qué me importa? ¿Sabe? Cuando uno es un gran líder, uno se preocupa de los pequeños detalles de la gente. ¿Cuántos de los que están aquí se han preocupado si hay papel higiénico en el baño? ¿Cuántos se preocupan si aquí cuánto se paga de luz, cuánto se paga de agua, o cuánto es lo que tenemos que tener cada mes para cubrir los costos operacionales de la iglesia? ¿Cuántos se han preocupado aquí realmente si falta alguna cosa, algún detalle? Jesús le está diciendo a la gente esto. Mira, tengo compasión de la gente. Llevan 3 días conmigo. Llevan 3 días que están conmigo, dice. Hace 3 días que están conmigo. Y no los quiero mandar de regreso a casa porque algunos se van a desmayar en el camino. Y la gente no se movía. Y estos vienen y dicen, ¿y de dónde crees que te saquemos? No es mi problema, pastor. No es mi problema, pastor. No es mi problema que la gente no tenga para comer. No es mi problema que no haya confort en los baños. No es mi problema que no tengamos esto. No es mi problema que no haya esto otro. No es mi problema. Despide a la gente. Porque solamente tengo 7 panes para alimentar a 12 discípulos y no nos alcanza con lo que tenemos. Y Jesús mirándolos le dice, no has entendido nada. No se trata de la levadura de los fariseos como de un pan.
Se trata de tu poca capacidad para expandir tu ministerio y tu llamado. Quiero que te sobre, pero no te puede sobrar mientras tú veas tu desierto. Mientras mires los pocos panes que te quedan. ¿Sabe cuál es la? Mira, aquí voy a darle una palabra revelacional. Tómelo así. Porque aquí los que responden son chilenos. Dice: llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo no quiero que se vayan sin comer. Amén. No sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Pastor, usted está mal. Usted está equivocado. El evangelio no es así. Busquemos un lugar más chico. Consigamos un lugar más barato. Encontremos algo más fácil. Hermano, hay muchas iglesias donde tú vas a sentirte cómodo en lo fácil. Pero si viniste a esta iglesia, déjame decirte que todos los meses tendremos una aventura y un desafío, y cada vez será mayor. Estamos orando para que mañana no llueva, porque mañana hay un evento de mujeres aquí. ¿Me están escuchando, no? Y mañana no va a llover. No, es que el clima dice que va a llover. No hay entendido nada entonces. ¿O acaso no sabes que el Dios que tenemos nosotros controla todo? Sigue diciendo. Y dice: y ellos pensaron dentro de sí. No, perdón, me pasé a otro lado. Verso 34. Y Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Dice: y ellos le dijeron: 7. Y aquí están los chilenos. ¿Y unos pocos qué? La casita, el autito. Deme un pancito. El Señor le mantequillita. Deme un tecito, cafecito, un juguito. Chileno. No, tengo 7 panes. Mira cómo intentan engatusar la fe del autor y el consumador de la fe. Tengo 7 panes y unos pececitos. No dicen cuánto. Ni siquiera le dijeron, porque como sabían que con 5 panes y con 2 peces él había alimentado a tanto, tuvieron temor de decirle cuántos pececillos. ¿Sabes cómo tú ves tu economía? Así. ¿Sabes cómo tú ves tu ministerio? Así. ¿Sabes cómo tú ves tu don? Así. ¿Sabes cómo tú ves tu capacidad de líder? Así. 7 panes y unos pececillos. Y con lo que tengo yo no alcanza. Con lo que yo tengo, con lo que yo soy, no alcanza. ¿Me escuchan? 5 panes y 2 pececillos. Mentalidad de pobre. Mentalidad de escasez. Mente de miserables. Mente de miserables. Así somos con Dios. Y eso es lo que Jesús le reclama a los discípulos. Les dice: ustedes no han entendido nada. No quiero que tengan la levadura de los fariseos. No quiero que vean la levadura de los saduceos. No quiero que se inflen con una falsa fe, creyendo en su capacidad, en las limonas que dan, porque así es como Jesús se refiere a ellos: sepulcro blanqueado, generación de víboras. Así le habla a los fariseos. Yo no quiero que ustedes sean como ellos. Y mira lo que les dice el Señor. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos tienes? Yo quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Cuánto tienes tú para ejercer tu llamado? ¿Cuánto tienes tú para ejercer tu llamado? ¿Cuánta capacidad tienes tú para ejercer tu llamado? ¿Cuánta capacidad tienes tú, Samuel,
para ejercer tu llamado. Un globo desinflado. Así es como el Señor ve a algunos de ustedes. Tremendo potencial, pero están desinflados. No hay fe. No, la capacidad no la han llenado. No pretendas engañar a Dios diciéndole al Señor o intentando confundir al Señor diciéndole que tú no lo tienes lo necesario para hacer lo que Él te llamó a hacer. Porque eso no es verdad. Mira que está a su lado y dígale: tú sí tienes lo necesario. Alguien grítame por favor aquí. Porque tú nunca vas a convencer a Dios que no tiene lo suficiente. Nunca. Nunca vas a convencer a Dios que no tienes lo suficiente. Aunque tú estés convencido de ello. Aunque tú creas que lo que tú tienes no es suficiente, nunca vas a lograr convencer a Dios que lo que tú tienes no es suficiente. Te equivocas. Porque Dios sabe lo que deposito en ti. Y por eso te dice: algunos se quedan así, como un globo de cumpleaños para entretener a los niños. Otros nos volvemos piñatas. Ahora sabes que está a tu lado, dígale: hermano, tenés que ser como una piñata. Que cuando explotes, derrames dulzura, derrames dones. ¿Cuántos dicen amén? Que seas útil. Jesús les dice así: ¿cuánto tienes? Porque lo que tú tienes, yo lo puedo multiplicar. Lo que tú tienes hoy, yo lo puedo multiplicar. 7 panes y unos pececillos. 5 panes y 2 peces. Pero no nos va a alcanzar, pastor. No nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Yo creo, tengo una certeza. Este fin de semana vamos a reunir todo el dinero que se necesite para cubrir los gastos de la iglesia. Este fin de semana. Es que nos queda mañana y el domingo. No se preocupe. Este fin de semana. Este fin de semana Dios va a tocar el corazón de alguien. Dios va a bendecir a alguien. Y si no, que se cierre. Cerramos la iglesia, le ponemos llave y nos vamos. No era de Dios. No era de Dios. Que se vayan con hambre la gente y que se devuelvan y se desmayen en el camino. Jamás cuestiones lo que Dios puede hacer contigo. Jamás. Y el Señor los toma y les dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado, estos pavos se habían olvidado de recoger. Escúchame, se olvidaron de traer la cesta de lo que sobró del milagro. Nunca dejes el botín botado. Nunca. Nunca dejes que el milagro se quede al otro lado del testimonio. Siempre arrastra contigo las bendiciones de Dios. Siempre arrastra contigo el testimonio. Es que como si no es necesario. No entendieron nada, les dice. Mira, lo voy a leer. Jesús les dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos el pan. Y entendiendo, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Wow. Dale un codacito al que está a tu lado. Y dice, todavía no entiendes nada, ¿no? Dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Cuántas canastas recogiste?
¿cómo es que no entendéis que no fue el pan que os dije que guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de miseria, de religiosidad que imperaba en aquel tiempo. Yo creo, sinceramente se los digo, que Dios llamó a esta iglesia para marcar una generación en Valparaíso y en la quinta región. Yo lo creo. Yo creo que somos la iglesia. ¿Cuántos creen eso? No, dígame de verdad. ¿Cuántos creen eso? ¿Y por qué las canastas las dejaste al otro lado? Justo ahora que estamos, que le echamos leña a las máquinas, justo ahora que encendimos los motores, justo ahora que levantamos las velas, justo ahora que el Señor te dice, ¿y el pan? Me quedó Samuel. ¿Y el pan? No, pastor, es que el Giovanni lo vendió como dulce de la ligua. Vendió las canastas. ¿Y el pan? ¿O ustedes creen que Dios va a bendecir esta iglesia y tú te vas a quedar con los brazos cruzados? ¿O no crees que la prosperidad primero te va a alcanzar a ti? ¿O tú crees que cuando el Señor reparta a toda la gente no te vayas a quedar con lo mejor tú? Que has invertido, que has trabajado, que has sembrado, que le has puesto el hombro a la ley, a la obra del Señor. ¿O acaso tú crees que Dios no va a prosperar tu casa? Es que no estoy bendecido porque dejaste la bendición al otro lado. Porque dejaste tu fe al otro lado y eres incapaz de creer que con esos miserables peces que te quedan, Dios te puede hacer terminar el año bendecido y prosperado. Porque te cuesta creer que Dios puede usar tus pocos dones que tienes para hacer grandes cosas. Es que yo no sé predicar. Yo no sabía predicar. Mi primer mensaje lo prediqué en una ciudad, nadie me escuchó, eran 4 o 5 pelagatos. Yo predicaba con tanto. Prediqué 10 minutos. Me fui con la cola entre las piernas. Pero fui aumentando mi capacidad. Fui haciendo extender mi capacidad. Pero la pregunta, y Jesús les dice, oye, ¿y los panes? ¿Qué era lo que el Señor quería comer? ¿No será que el Señor quería comer de lo que había sobrado? Por eso les pregunta. ¿No será que cuando los discípulos vienen al maestro les dicen, oye, Yaí, ¿cuánto quedó? Tengo hambre. Quiero ver cómo Dios te ha bendecido. Quiero ver el resultado de tu fe. Y dice la Escritura que Jesús pasó por la higuera y no vio ni un higo, ni un fruto. Y se enojó y maldijo a la higuera. ¿Y por qué la maldijo? Porque no tenía frutos. Y Jesús toma a los discípulos y le dice, ¿dónde está el pan? ¿Dónde están las canastas? ¿Dónde está la cesta? Se quedaron al otro lado. No han entendido nada entonces. No han entendido nada. No se contaminen con la falta de fe de los demás. Si tu mujer, si tu esposa o tu esposo tiene poca fe, que no te contamine con esa levadura. ¿Me escucha? Si tu mejor amigo tiene poca fe, que no te contamine con esa levadura. Si los vecinos que tienen alrededor tienen poca fe, que no te contaminen con esa levadura. No, es que la Biblia dice que tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Sí, la Biblia dice muchas cosas. Pero tu fe tiene que ser intocable, inquebrantable.
aumentanos la fe. Esa es la palabra que los discípulos le dicen: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumenta mi capacidad. Tienes que tener más fe. Lo anoté aquí. Yo se lo voy a regalar al que levante primero su mano. Mira, ahí tenemos. Sammy, justo estaba pensando en ti. Tienes que tener más fe que tus recursos. Más fe que lo que tienes hoy. Tienes que tener más fe. Tienes que levantarte en la mañana y decir: 300 pesos, con esto me sobra. Me alcanza para los duraznos con crema. Que esto me sobra. Y te viene una mala y otra mala, y una mala y otra mala. Y tú dices: a ver, 200 me quedan, pero con esto me alcanza. Y me sobra. Y voy a darte 100. Toma, Samuel. Y voy a bendecirte. Toma. Escúchame. Tu capacidad de recibir va de la mano con tu capacidad para dar. Si no eres capaz de dar, no te prepares para recibir, porque no va a pasar. El mes pasado pasó una situación. Nos faltaba una alta cantidad para cubrir los gastos del arriendo. Y yo le dije a la tesorera: deposita todo a mi cuenta, yo voy a pagar la cuenta. No me preguntes cuánto fue. Fui y pagué. Yo dije: voy a invertir. Yo voy a invertir. Y si tengo que pagar el alquiler a fin de mes solo, lo voy a hacer. Yo no tengo problemas con eso. Lo hice en el pasado y lo seguiré haciendo, y lo tengo que hacer en el futuro. Para mí es una tremenda bendición. Imagínate, tiene una tremenda deuda conmigo. Es mi alegría, es mi gozo. Porque sé que a mis hijos no les va a faltar de comer. Porque sé que mis nietos nunca tendrán necesidad, porque nunca la han tenido en los 22 años que yo sirvo al Señor. Nunca nos ha faltado, nunca, jamás. No hay un día en que nosotros no podamos decir que estamos bendecidos. Ni un día. Alguien se me acercó el otro día y me dijo: pastor, usted se le echó a perder la camioneta. ¿Cuánto le sale la reparación? 3 millones de pesos arreglar la camioneta suya. Y llegué a mi casa y dije: Señor, ¿tanta plata me va a costar? La vendo. Me compro otro más chico. Pero después dije: no. Si al Dios que yo sirvo es el Dios de lo imposible. Y cuando el mecánico llegó, yo le puse la mano al motor, le dije: Señor, no es lo que dicen los demás. Y finalmente, no alcanzo a sacarme esto, pero bueno, parece que engordé un poquito. Es una goma de este porte. Es una goma de este tamaño. 2.500 pesos. Y el diagnóstico de todos los expertos era 1,5 millones. 2.500 pesos. ¿Sabes por qué? Por la capacidad de creer en que Dios tiene el control en todo lo que tú vives, en todo lo que tú haces. En todo. Abraza al que está a tu lado, zamarréalo un poquito y dile: en todo, dígale, en todo. La enfermedad de tu nieto, Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Tu problema económico, Dios está en control. Tu empresa, Dios está en control. Tu ministerio, Dios está en control. Tu economía, Dios está en control. Pero diga conmigo amén, por favor. Dios está en control. Y cuando tú llegas a tu casa, el Señor te va a decir: ¿y cuánto tienes? 7 panzotes y una albacora. Así cada ojo el pescado que tengo en casa. Vas a abrir el refrigerador y no te vas a dar ni cuenta cómo comienza a fluir
a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Oye, ¿cuántos kilos de arroz quedan? 8. 8. Pues si ya nos comemos como 4. Bueno, pesca 4 y los vamos a ofrendar en el banco de alimentos de la iglesia. Porque Dios nos ha multiplicado. ¿Me están escuchando, no? ¿Me están entendiendo donde quiero llegar? Señor. Este liderazgo es un liderazgo de fe. Este liderazgo es un liderazgo que cree. Este liderazgo no es un liderazgo ratón. No es un liderazgo acobardado. No es un liderazgo que vive con temores pensando en que no van a poder lograr hacer cosas. Sino que este liderazgo, por el contrario, es un liderazgo atrevido, osado, arriesgado. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos cuando se suben a la barca y le dice: ¿y el pan? Nos quedó allá. Yo me habría tirado un piquero y me vengo caminando sobre el agua a buscar el pan. Y llego con el pan. Ahí está, maestro, el pan. Imagínate, Samuel, tu casa. No son los despojos de un botín que un día tomaste. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Y dónde te tiene ahora? ¿No un día no viviste en un metro cuadrado? ¿En una pieza? ¿Ya no viviste en una pieza? Y hoy día entras y abrir la puerta y te recibe el perro, el gato, 4 cabros chicos, la bruja. Y tú dices: ¿qué hicieron de rico? ¿No es eso quedarte con el resultado del milagro? ¿No es eso tener las canastas llenas? ¿No es eso tener las cestas llenas de pan? ¿No es eso decir: somos personas que han sido bendecidas por el Señor? Hemos creído en un Dios que no se ve, pero se siente. Y quiero cerrar esta noche con una frase. Jesús le dio comida a los 12, no a los 4,000. Jesús no alimentó a los 4,000. Jesús alimentó a los discípulos. ¿Se los leo? Para los que dudan. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dijeron: 7 y unos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Tomando los 7 panes y los peces, Jesús le cambia de pececillo a peces. Ojo, atento ahí. Dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Entonces, la primera línea de bendición son ustedes. La primera línea de bendición son ustedes. Por eso que Dios te tiene que bendecir primero a ti para bendecir a los demás. Dígame, por favor. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos aquí? Okay. La primera línea de bendición son ustedes, porque ustedes son los que están poniendo los 7 panes y los peces. Wow. Y ahí donde Dios dice después, escucha esto. Ya estoy terminando. Con Dios siempre te va a sobrar. 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 Amén. Lo único que necesitas es aumentar tu capacidad. Creer más. Creer más. Hay una frase que decimos los chilenos: échale agua. Si donde comen 5, comen 6. ¿Se ha fijado, no? Y no alcanza, ¿no? Alcanza, eso se llama fe. Y donde comen 8, comen 9. Esa es la que tenemos nosotros. Échale agua. Porque donde comen 10, comen 12. ¿Sabe dónde aprendimos ese dicho nosotros? Del Señor. Tranquilo, que donde comen 7, comen 4,000.
Eso se llama aumentar la capacidad. Porque nosotros decimos, donde comen 11, comen 12. Jesús dice, donde comen 7, pueden comer 4,000. Y donde comen 5, pueden comer 5,000. Esa es lo que tú tienes que aprender a hacer, a vivir, a creer en la capacidad de la multiplicación. Póngase de pie un momento, vamos a orar.